Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. En esta mañana vamos a hablar de la vida del rey Acaz, pero yo los invito a que primeramente hagamos una oración a nuestro Dios para que Él tome el control de todo. Señor Jesús, te damos gracias primeramente por la mañana que tú nos das, porque nos permites ver un nuevo día y te damos gracias también por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú tomes el control, que tú tomes el control de las palabras y de la situación y que sea lo que tú quieras en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, amigos, pues en esta mañana, como ya les había dicho, vamos a hablar nuevamente del libro de los Reyes, en el capítulo 16, y el cual nos narra la vida del rey Acaz que duró en Jerusalén durante 16 años. Él tenía 20 años, como nosotros ya lo sabemos, y él también, como otros de sus antecesores, amigos, hizo lo que no estaba bien delante de Dios. Se entregó a prácticas que no estaban bien como lo hicieron ellos, hermanos. Pero en esta mañana yo les pregunto, ¿qué es hacer lo malo? ¿Qué es hacer lo malo que a Dios le disgusta de nosotros? Pues significa no hacer lo recto, no anteponer las cosas que nosotros pensamos como buenas a los designios que Dios ya tiene establecidos para nosotros. Hoy quiero compartir también con ustedes, amigos, hermanos, cuatro puntos que creo que son importantes en la cual nosotros podemos darle el primer lugar en nuestra vida a nuestro Señor Jesús. En primera, hermanos, vamos a leer el capítulo 3, perdón, el capítulo 16, versículo 3, que dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Bueno, pues aquí, hermanos, acá se ignora las órdenes que Dios le había dado de no seguir las prácticas abominables que hacían los pueblos paganos. Inclusive fue hasta entregar a su propio hijo a estas deidades, hermanos, con tal de, pues, de quedar bien con los reyes a los cuales les pedía ayuda. Desobedeció a Dios, ignoró sus indicaciones y nuevamente repitió las prácticas que hacían estas personas, estas que se entregaban a cosas abominables. Bueno, en el versículo 4 también vamos a leerlo, hermanos, que dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí, hermanos, nuevamente vemos al rey Acaz quitándole el primer lugar a Dios, poniendo culto y adoración a esas deidades abominables que él tenía, bueno, que tenían los reyes paganos. Inclusive, hermanos, dice la palabra que en los lugares altos, en los collados, en los lugares que creemos que eran los más importantes, en los que eran más visibles a los ojos de los demás. Y también, hermanos, vamos a leer el capítulo 7, 8 y 9, que dice así, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y lo tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Rezín. Esto es bien importante, hermanos, porque si leemos el capítulo completo, vemos que acá se estaba siendo sitiado por el rey de Siria y el rey de Israel. ¿Y qué pasaba? Pues que lo querían conquistar y él tuvo miedo, hermanos. Pero ¿qué hizo? En lugar de acudir como primera instancia a nuestro Dios, él les pidió permiso a ellos, él les pidió ayuda. Él le dijo, pues mira, ayúdame, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, ayúdame por favor, siendo que él se le olvidaba que, pues como primera instancia él era siervo, hijo de Dios, no de ellos. Y bueno, incluso se atrevió también, hermanos, a darle las riquezas del templo. Y en ese momento no creyó lo suficientemente poderoso nuestro Dios como para que él lo ayudara y le diera la victoria sobre sus enemigos.
También yo los invito a que leamos el capítulo 14 y el el versículo 14 y el versículo 15 del mismo capítulo, que dice: E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó al rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: El gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Bueno, hermanos, pues vemos nuevamente al rey Acaz ofreciendo culto a dioses ajenos. Inclusive, hermanos, él mandó construir un nuevo altar al sacerdote Urías. Y saben una cosa, no solamente pecó él, sino hizo que pecara el sacerdote Urías y además todo el pueblo. Porque en la Biblia nos dice que él hizo como un mandato general a todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Que ellos lo hicieron y se alejaron de Dios. Lo más grave también era que no solo llevaba a cabo estas prácticas, sino que la Biblia nos dice que Dios pues estaba triste, estaba mal por lo que estaba haciendo su rey. Y ahora, hermanos, yo les pregunto esto: ¿por qué es importante todo esto? Porque tú y yo, hermanos, podemos estar viviendo de la misma manera que lo hizo el rey Acaz. Podemos estar dándole el primer lugar a cosas que no son importantes, podemos estarle dando el primer lugar aún en el dolor, en la enfermedad, en los problemas que se nos presentan el día a día, como lo hizo el rey Acaz, quitándole el primer lugar a Dios. En segundo, con nuestras acciones también, hermanos, dando un mal testimonio, pareciendo que no somos hijos de Dios, que no conocemos de sus grandezas. También podemos hacerlo, hermanos, con nuestras palabras. ¿Qué pasa? Diciendo mentiras, andando en chismes, hablándole mal a la gente, diciéndole cosas que puedan herir su corazón. Incluso también, hermanos, podemos hacerlo por medio de nuestro silencio. Muchas veces estamos ante gente que necesita de escuchar que Dios le ama, que necesitan a Dios en su corazón y no lo hacemos, hermanos. Nos quedamos callados. Bueno, nosotros, igual que el rey Acaz, también podemos pensar que no es lo suficientemente poderoso, porque hay veces que cuando tenemos problemas de cualquier índole, no nos acercamos como primera instancia a él o no esperamos en su tiempo, hermanos. Recordamos que el tiempo de Dios es justo y es perfecto. Y cuando nosotros entramos en oración con él, muchas veces queremos que nos resuelva las cosas inmediatamente, pero Dios tiene su tiempo, pero sí escucha nuestra oración. Bueno, hermanos, yo como conclusión tengo tres puntos que me parecen importantes. El primero es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Y con esto o sea, que hacer que los demás vean que nosotros estamos confiando en su palabra, que vamos en oración y que sabemos que esa oración llevará una respuesta por parte de Él. No importando el tiempo, hermanos, quizás el Señor se tarde un poco, pero siempre va a responder, perdón, a nuestras súplicas, a nuestras plegarias. Buscar a Dios en oración es la mejor manera, hermanos, de testificar que nosotros estamos confiando en Dios. Ir como primera instancia y arrodillarnos delante de Él y suplicarle que escuche nuestra oración. También buscar su rostro cada día, hermanos, nos hace hallar paz en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Sabemos que Dios es nuestro refugio perfecto, nuestra fortaleza. Y si acudimos a Él, nuestra oración no va a regresar vacía, hermanos. Por esto hoy les invito a que pongamos todo en las manos de Dios y que esperemos en Él. Y sobre todo, hermanos, que lo pongamos en el primer lugar que merece nuestro corazón y en nuestras vidas. Pues eso es todo, hermanos. Les doy las gracias por estar atentos a este devocional. Que Dios los bendiga, que bendiga su camino y que tengan muy buen día. Gracias.